En esta jornada de 14 de febrero, en nuestra sección Quiero ser constituyente, aquí hay 4 valientes. Yo realmente hacer campaña, particularmente en estos tiempos, hay que ser valiente para eso. Así que les presento, voy a partir por aquí, Carolina Garrido, que representa el distrito, o quiere ser representante del distrito. Distrito 8. 8. Maipú, Estación Central, Cerrillos, Pudahuel, Quilicura, Colina Lampa y Tiltil. Es grande territorialmente y es el más grande de Chile. Y con hartos candidatos que se eligen. Así es. Luis Silva. Yo voy por el distrito 13, que incluye las comunas de Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, Los Espejos, La Cisterna, San Ramón y El Bosque, y aprovecho para mandarle un cariñoso saludo a todos los vecinos del distrito. Estamos en campaña, estamos en modo campaña. Juan Enrique Pi, ¿quiere representar al distrito? Por el distrito 11, Las Condes, Peñalolén, La Reina, Vitacura y Lo Barnechea. Gran distrito también. ¿Y Macarena Letelier? Por el distrito 10, que aglomera las comunas de Providencia, Santiago, Ñuñoa, Macul, La Granja y San Joaquín. Un cariñoso saludo para todos. Ya, o sea, a todos les toca hacer campaña acá en Santiago, pero no están compitiendo, digamos, en la práctica. Ahora sí representan bloques distintos. Carolina y Juan Enrique están por la lista de la prueba. Por la lista de la prueba. Y Luis y Macarena van en la lista de... Vamos Chile. Vamos Chile, Chile Independiente, vamos Chile. Ya, vamos por parte. Carolina Garrido, ¿por qué ser constituyente y pasar por todo este trance de hacer la campaña? Mira, yo quiero ser constituyente porque creo que este es el momento en que todos y todas tenemos que escribir una nueva constitución que termine con las desigualdades sociales, políticas, económicas, culturales y sexuales que hay en nuestro país. Esa lucha, en este proceso yo ya empecé a darla. Tuve el privilegio de poder trabajar con el movimiento feminista y la red de politólogas en la redacción y tramitación del proyecto Paridad, lo cual nos permite hoy día decir que tenemos la primera convención constitucional del mundo que va a ser escrita por mismo número de hombres y mismo número de mujeres. Esa lucha por la igualdad, esa lucha por la justicia es la que yo quiero llevar a la convención para que establezcamos una nueva constitución que consagre derechos sociales y sobre todo consagre una democracia participativa, descentralizada, paritaria, por cierto, plurinacional y ecológica. Macarena Letelier, ¿por qué quieres ser constituyente? Mira, varias razones se juntaron esta vez. La verdad es que en términos humanos, Iván, yo me siento en una generación donde miro a mis hijos, donde miro a mi mamá, donde todavía tengo la suerte de ser nieta también. Entonces siento una responsabilidad, sobre todo un deber muy grande ahí. También la experiencia profesional, que ha sido un camino de las políticas públicas desde siempre, tratando de impactar a la mayor cantidad de personas posibles con el quehacer de a uno. Muy de la mano del derecho constitucional en la Universidad de Chile y hoy día con una experiencia ya más de 7 años en la construcción y acompañamiento de acuerdos. Yo creo que legitimar este proceso de la Convención Constitucional es uno de los grandes objetivos que tenemos, darle legitimidad a través de acuerdos. Y esa ha sido mi experiencia los últimos 7 años, de la mano de escuchar como observadora el proceso de diálogo ya por más de 1 año y medio en distintas regiones del país. Lo que siente Chile y ese divorcio entre política y sociedad nos tiene que movilizar. Juan Enrique Pi, ¿por qué quieres ser constituyente tú? Porque mi vida profesional la he dirigido a la defensa y promoción de derechos humanos, a la defensa de grupos históricamente discriminados, a la promoción de las libertades civiles, y eso lo he hecho desde distintos espacios. Lo he hecho desde el gobierno, estuve en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet en la Secretaría General de la Presidencia, desde donde fui parte del equipo coordinador de la Agenda de Derechos Humanos. Lo hice desde la sociedad civil, ahí tengo dos casas, una más... una en la que estuve más protagonista, que fue Fundación Iguales, ¿verdad? Claro. La que presidí por 2 años y medio, y desde ese espacio me tocó tramitar proyectos de ley en el Congreso, ¿verdad? Participar de esa discusión legislativa por el matrimonio igualitario, por la ley de identidad de género, por la reforma al proyecto de adopción. También promover políticas públicas junto con el Ejecutivo y, por supuesto, litigar ante los tribunales de justicia defendiendo la diversidad familiar, como fue en el caso de Atilio y sus 2 mamás, ¿verdad? Y toda esa experiencia que he acumulado a lo largo de mi vida quiero ponerla a disposición de la ciudadanía del Distrito 11. Porque finalmente, si algo hemos aprendido en este último tiempo, es que los derechos humanos siguen siendo una deuda importante en este país. Y esa experiencia que yo he adquirido en mi vida profesional, en la defensa y promoción de esos derechos, quiero también hacerlo desde la Convención. Luis Silva, en tu caso. Yo soy abogado, doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional desde hace casi 15 años. Ser constituyente en mi caso representa una transición muy natural con la vocación de servicio que ha inspirado toda mi labor docente por todo este tiempo. Por otra parte, quiero hacerme cargo de las necesidades del distrito. Allí se ven brechas de desigualdad importantes, solo por mencionarte un ejemplo, pero soy el único abogado constitucionalista que va como candidato por ese distrito. Y quiero responder a esas carencias desde una nueva constitución. Por último, quiero ser constituyente para abogar por una constitución corta, porque eso la hace más integradora, más sustentable y más respetuosa
de los derechos de las futuras generaciones para darse sus propias reglas. Ya, están claros los argumentos, están claras las motivaciones. Los felicito a todos de nuevo, son todos muy nobles. Ahora, vamos al queso. ¿Qué es lo que no puede faltar en una nueva constitución? Macarena Letelier. Yo creo que no puede faltar la lógica que nos diga que la persona es la columna vertebral de la Constitución y que todo lo que vayamos a escribir como principios, como derechos y como deberes tiene que estar en la mira de la dignidad y la libertad de las personas. Eso, como una cuestión esencial. En tu caso, Carolina Garrido, ¿qué no puede faltar? A ver, no puede faltar, a mí me cuesta responder estas preguntas, pero yo creo que lo que no puede faltar es el respeto irrestricto a los derechos humanos y sobre todo una perspectiva de género. La única forma que terminemos con las desigualdades que están relacionadas entre sí, que son de género, de clase, de raza, de orientación sexual, es que todos los contenidos que abordemos en la Constitución tengan en consideración esas desigualdades para poder abordarlas y escribir una Constitución igualitaria y justa. ¿Perspectiva de género significa qué exactamente en este... Considerar las desigualdades de género que existen en la sociedad. Por ejemplo, las mujeres y los hombres y las disidencias sexuales no vivimos de la misma forma los espacios, por ejemplo. Las mujeres vivimos con más miedo la ciudad, sobre todo cuando están oscuras, ¿verdad? Cuando vamos a tomar una micro o queremos pasar el torniquete del metro con la guagua, el coche. Eso tiene que ver con los cuidados, ¿verdad? Las mujeres, hoy día no tenemos un reconocimiento del trabajo doméstico y de las labores de cuidado. Si no consideramos, por lo tanto, esas desigualdades que existen hoy y que nos impiden participar tal vez de otros espacios, es imposible que escribamos una Constitución justa e igualitaria. En tu caso, Juan Enrique Pi. Lo que no puede faltar es un Estado mandatado a identificar las brechas que las personas se encuentran en el ejercicio de sus derechos. Nosotros vivimos en un país sumamente desigual. Sabemos eso, se fue probablemente el origen o no probablemente, sino que indudablemente el origen del estallido social de octubre que dio inicio a todo este proceso. Y yo no quiero nunca más que el Estado de Chile diga que no sabe dónde están las diferencias en el ejercicio de derechos fundamentales como la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, el acceso al agua, ¿verdad? Respecto de grupos específicos de personas. Y por lo tanto lo que yo me imagino y lo que yo quiero en esta nueva Constitución es que el Estado esté expresamente mandatado a identificar esas brechas, a publicar esas brechas y a desarrollar políticas públicas desde la perspectiva que sea, desde la perspectiva de la derecha o de la izquierda, para superar esa brecha y entregar de manera más igualitaria y digna esos derechos. ¿Y eso es posible plasmarlo en un texto constitucional? Absolutamente. Luis Silva. La respuesta tiene dos variantes. La primera es una de fondo material que no puede faltar una definición de el bien de la persona como la razón de ser del Estado. Esa es una primera cuestión. Y una segunda cuestión, que es más formal y que no puede faltar en una Constitución porque es lo que la define como instrumento, es una adecuada definición de los circuitos del poder. Es decir, ¿quién va a ejercer el poder? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué va a poder hacer? ¿Quiénes son? Ese tipo de definiciones del poder político son lo que define la Constitución como un instrumento desde el punto de vista formal. Y el bien de la persona humana lo define desde el punto de vista material. Agarramos ese tema. Desde ese punto de vista se ha hablado mucho de que puede cambiar el régimen de gobierno, digamos, por un régimen presidencial, atenuar el que tenemos, cambiar derechamente a otra cosa distinta. ¿Qué piensan en esa materia, Carolina? Yo creo que dos cosas. Lo primero es que tenemos que terminar con este hiperpresidencialismo que tenemos, que impide que el Congreso, que es el órgano representativo de la sociedad, pueda tomar decisiones relevantes. Y lo segundo, me parece esencial, que se habla muy poco, es que cuando hablemos de la redistribución del poder, hablemos bajo esa redistribución, bajo una nueva concepción de democracia paritaria. Eso implica que todos los espacios de toma de decisión y de dirección sean paritarios. O sea que lo que se hizo ahora para la Convención Constituyente sea la norma. Fue exactamente, que sea la norma. Y además mandatos de actuación. Es súper importante que está evidenciado que cuando las mujeres entramos en política, hacemos la diferencia y mejoramos, por tanto, la calidad de vida de las personas a todo nivel. No solamente a nivel de Congreso, a nivel del Poder Judicial, también estamos hablando de los espacios territoriales, los municipios. Entonces, cuando redistribuyamos este poder, hablemos de un Congreso y le demos más atribuciones, también lo hagamos bajo una nueva concepción de democracia paritaria. Ya, más atribuciones para el Congreso, dice Carolina. En tu caso, Luis. Definitivamente no. Creo que el modelo que tenemos hoy día puede perfeccionarse. Obviamente, todo es perfectible. Pero Chile tiene una tradición presidencialista y obviamente que a la hora de redactar una nueva Constitución, esa tradición no debe desconocerse. La misma tradición conoce momentos en donde el Congreso ha tenido mucha mayor preponderancia en el régimen político, pero no son los años más glamorosos de la política chilena.
estoy pensando entre 1891 y 1925, en donde realmente los partidos no tienen una muy buena carta de presentación. Y después lo que estamos viendo hoy día, hasta cierto punto, puede darnos una pista de lo que significaría debilitar el poder presidencial. Un Congreso muy empoderado, que se atreva a desafiar las propias reglas constitucionales. Y no hay que desconocer que el acuerdo de noviembre básicamente fue un acuerdo tomado por los partidos políticos y el Congreso, la presidencia, se limitó a ratificar lo que ya de hecho había ocurrido. Juan Enrique Pi, ¿qué piensas de esto? Yo creo que tenemos que avanzar a un semipresidencialismo y creo que hay un consenso generalizado en eso, más allá de algunas voces que pueden discrepar, como por ejemplo Luis. Sin embargo, creo que esto obedece a una cuestión fundamental que hemos visto en los últimos 30 años, y es que precisamente el Poder Ejecutivo, el presidente o la presidenta de la República, tiene la capacidad de ejercer no solamente la iniciativa exclusiva respecto de ciertas materias de ley, sino que además tiene una herramienta que es bastante injusta, no quiero decir injusta, pero bastante concentradora de poder, que es la urgencia. Y cuando la urgencia se radica exclusivamente en la presidencia de la República y por lo tanto el presidente de la República define qué se discute y qué no se discute en el Congreso, entonces evidentemente estamos acortando mucho la posibilidad de que otros representantes populares también, como son los diputados, las diputadas, los senadores y las senadoras, puedan avanzar en determinadas materias que quisieran, ¿verdad? Y que, por cierto, se comprometen a través de las campañas, pero que al momento de querer ejercerlo no pueden hacerlo. Convengamos que la urgencia no se respetan demasiado, sociedad. Bueno, eso ha pasado el último tiempo, precisamente eso es un síntoma de algo que está pasando, ¿no? Ahora yo sí creo, y en esto estoy de acuerdo con Luis, en que tenemos una tradición presidencialista, más allá de que desde un punto de vista quizás académico, a mí me gusta mucho el sistema parlamentario, creo que no estamos para experimentos en este país, no podemos avanzar en esa línea, pero sí creo que podemos atenuar el presidencialismo. Macarena. Mira, yo creo que lo más importante es tener conciencia que lo que hace la Constitución es establecer los límites al poder. Eso es como el primer rayado de cancha, ¿cierto? Efectivamente, concuerdo con lo que se ha dicho de que el sistema hiperpresidencialista que hoy día tenemos hay que revisarlo porque tenemos que encontrar mecanismos que nos ayuden a un trabajo más colaborativo. No estoy por cambiar el sistema presidencialista, sí por darle una revisión que permita que al final el Estado no llegue tarde, que no haya proyectos de ley que lleven años y años en el Congreso. Hoy día, Iván, en el Congreso hay representados 16, 17 partidos políticos. Pensar en un sistema semipresidencial me parece poco responsable, sobre todo si no reflexionamos en cómo hacer conversar el sistema hoy día de elección con el sistema de gobierno, ¿cierto? Pero lo más importante, y aquí me gustaría añadir un foco, es reflexionar y reevaluar cómo vamos a empoderar a los gobiernos locales. Yo creo que esta pandemia dejó en evidencia el rol que cumplen los municipios como primera puerta, como primera cara del Estado frente a esa persona que tiene una necesidad imperiosa. Entonces a mí me gustaría que también en esta convención pusiéramos mucho foco al gobierno local. O sea, que en la redistribución del poder también estuviera esa Absolutamente. dimensión. Macarena Letelier, Juan Enrique Pi, Luis Silva, Carolina Garrido están postulándose para la constituyente. Son candidatos para el 11 de abril en 4 distritos distintos y están esta mañana con nosotros acá en Mesa Central. Hacemos candidatos en 4 distritos distintos que en los comerciales me estaban contando de las cosas que le han pasado en la campaña, como por ejemplo, ¿por cuánta gente tiene que votar uno para constituyente, Macarena Letelier? Uno tiene un voto por su distrito, pero ahí hay una confusión importante, Iván, y la gente decía, pero Maca, me falta decidir por uno más, porque acá se eligen 6 o 7, entonces yo creo que ahí tenemos un desafío muy grande junto a los medios de informar a las personas. Ya, o sea, te van a pasar una papeleta y es una rayita por papeleta. Una rayita por papeleta. Una sola rayita por un solo candidato. Si no, el esfuerzo de adherir a votar va a ser en vano. Porque si no se anula el voto, tal cual. Carolina Garrido, también te pasaba algo. Sí, que me ha pasado que la gente me pregunta, bueno, si ya votamos a prueba, ya ganamos, ¿por qué hay que votar de nuevo? Entonces hay que explicarle a la gente que gracias a la victoria del apruebo, ahora tenemos que votar por las personas, hombres y mujeres, que van a escribir esa nueva constitución. Así que eso es lo que votamos el 11 de abril. ¿A Luis y a Juan les ha pasado? A mí lo que me ha tocado en campaña es hablar poco de la Constitución y en cambio mucho de los problemas de la gente. Y después también pasamos muy rápido a sus problemas personales y hay un ejercicio de empatía muy enriquecedor para mí. Creo que ha sido lo mismo para los vecinos del Distrito 13. Y estamos paseándonos con una pizarra nosotros por el distrito, como somos profesores. ¿Ya? Y haciendo clase, hicimos una clase en un lugar donde se venden completos y explicamos por qué la Constitución es como un completo.
y después en una escuelita de fútbol ahí en Los Me Espejos. gustó eso, debería hacer esa explicación. Está en nuestro Instagram, así que te lo puedo compartir. ¿Por Enrique? Con No, la a mí lo que me ha pasado es que las personas no saben cuáles son las 4 elecciones que tenemos el 11 de abril. Finalmente, cuando estamos conversando con las personas, le decimos, bueno, tenemos que votar el día 11 de abril junto con la elección de gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Y alcaldes y concejales, por supuesto que es una elección que hemos llevado haciendo desde el retorno a la democracia, pero constituyentes, que es una única, ¿verdad? Y gobernadores regionales, que es la primera, entonces no han escuchado hablar de alguno de los dos y hay que explicar, hacer un poquito también de esa explicación de este nuevo cargo que es el gobernador y este único cargo que es la constituyente. Va a haber que hacer pedagogía con esto. Educación cívica. Sí. Una sola rayita por papeleta porque si no se anula el voto. El reglamento, hablemos un poco del reglamento de la constituyente. Hay un montón de cosas que tienen que discutirse para que, si ustedes 4 salen elegidos, puedan funcionar, digamos, con el resto de los 151 otros constituyentes. ¿Qué piensan del reglamento? ¿Cómo debería arreglarse? ¿Y qué cosas son centrales en eso, Carolina? A mí, bueno, podemos hablar mucho, pero yo quiero centrarme en un tema que para mí es crucial. El proceso constituyente y la participación de la ciudadanía en el proceso constituyente no puede limitarse a la elección de los representantes y las representantes. Por lo tanto, es clave que en ese reglamento se establezcan mecanismos precisos de participación, consultivos y deliberativos. Insisto, la participación empieza ahora, no solamente con la elección de nosotros y nosotras, sino que cómo la ciudadanía va a ser partícipe durante el desarrollo del proceso constituyente. O sea, eso debería estar expresado en el reglamento. Sí de o todas sí, maneras. exactamente. Luis. Yo personalmente soy partidario de tomar como modelo el reglamento bajo el cual opera la Cámara de Diputados para ahorrarnos tiempo, porque el riesgo de que nos enfrasquemos en la elección del presidente, que es lo primero que hay que hacer en la convención, y después en la definición del reglamento, que va a definir cómo se realizan las votaciones, es enorme. Nosotros tenemos 9 meses más 3 de prórroga. O sea, en 12 meses hay que terminar una pega que normalmente los países se toman mucho tiempo en definir. Por tanto, yo tomaría un modelo que ya está aprobado, perfectible, y lo aplicaría ahí. Y después tendría muy presente, y un poco alargando la respuesta que daba Carolina, de que el proceso no termina con la aprobación de la nueva Constitución. Por lo tanto, esta participación a la que llama Carolina, creo yo, que tiene que proyectarse en el tiempo. No puede limitarse ni estresarse en el proceso de hacer la nueva Constitución. Porque el proceso no va a terminar allí. Claro. O sea, la Constitución tiene que asimilarse, es un nuevo elemento de la convivencia política que tiene que ser asimilada por la ciudadanía, y eso toma un montón de tiempo. Así como la distribución paritaria del poder, digamos. Por ejemplo, O sea, eso no va a ser de un que- día para otro, definitivamente. Y después va a seguir, seguramente después del... Va de este a seguir ejemplo. evolucionando. ¿Sí? Está buena esa. Juan Enrique. Yo concuerdo con Carolina. Yo creo que lo fundamental de este proceso, que ya es histórico, inédito, además es paritario, además tiene escaños reservados, no nos podemos caer en algo tan básico y fundamental como es la participación. La participación de esos vecinos y vecinas que iniciaron cabildos mucho antes de que el proceso constituyente se iniciara a través del acuerdo del 15 de noviembre. Pero dicho eso, lo de la participación, y estando totalmente de acuerdo con Carolina, me alegra que porque somos compañeros de lista, así que desde luego que teníamos que tener esa coincidencia. Era que no. Claro, creo que también hay dos cosas que son fundamentales. Primero, la rendición de cuenta de los y las constituyentes. Yo creo que eso es fundamental. Los y las constituyentes tenemos que tener un mecanismo de rendición de cuenta a los territorios, a las organizaciones barriales. ¿A qué te refieres con rendición de cuentas? A estar constantemente contando y explicando y difundiendo qué es lo que está pasando dentro de la convención. La convención tiene que ser, evidentemente va a funcionar a través de su edificio, a través de sus propias orgánicas. Sin embargo, es deber de nosotros y nosotras ir a la ciudadanía a contar qué es lo que está ocurriendo. Eso creo que es fundamental. Y lo otro, muy importante, la transparencia también y que los constituyentes seamos también sujetos pasivos de lobby. Es decir, no podemos tener reuniones que no sean públicas. Todas nuestras votaciones deben ser públicas, todos nuestros debates deben ser públicos. ¿No, Luis? No, yo no estoy de acuerdo. Creo que hay un riesgo. Entiendo la motivación, creo que es buena, pero hay que tener mucho cuidado porque el pretender transparentar absolutamente el proceso de negociar una nueva constitución, lo que probablemente provoque es que se produzcan negociaciones absolutamente secretas. Es decir, al margen de cualquier control. Creo que es más sano, aunque es más difícil de justificar ante la ciudadanía, tener algunos espacios de confidencialidad en donde los constituyentes puedan deliberar a puerta cerrada. Como cuando hay sesiones secretas de las comisiones de defensa, por ejemplo. Por ejemplo, yo no las llamaría secreta en el caso del proceso constituyente porque creo que el término tiene mala venta, pero sí espacios de confidencialidad en donde los constituyentes puedan deliberar
tranquilamente, porque si es todo transparente, lo que va a provocar eso son una cocina que no vamos a ver dónde están ni quiénes están. No vamos a ver ni dónde está la casa. Yo creo que sería No, muy yo no mejor. Que lo último sobre esto para que hable Sí, la- no, la yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que es fundamental que este proceso sea de cara a la ciudadanía, independiente de que, desde luego, las llamadas telefónicas de los constituyentes son privadas, digamos. Una cuestión que es obvia. O sea, no es como que vayamos Mira, a tener una cámara en la casa. uno nunca sabe. Pero los debates y las votaciones públicas siempre y de frente a la ciudadanía. Macarena. Transparencia, participación efectiva, como decía Carolina, a ver si vamos a tener audiencias públicas, entre otros. Control ético, yo creo que cualquier institución tiene que tener un control ético, una metodología de trabajo eficiente. Pensemos que más de 2/3 de los constituyentes son de otras regiones. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a ver el modelo distrital, no solo los que vivimos y tenemos nuestra familia en la región metropolitana, o sea, también concuerdo con lo que dice Juan Enrique, la devolución. La devolución es un poco a tu distrito, contarle en qué estamos y un proceso de escucha activa. Y finalmente, Iván, y aquí me voy un poco a este perfil más académico, soy muy partidaria de los registros, de la historia, de la elaboración de esta Constitución. Las historias de ley que a nosotros nos ha tocado por distintos trabajos revisar, han ido cambiando profundamente y lamentablemente no para bien. Entonces es muy importante dejar registro del proceso de reflexión, de indicación. Así que yo también abogo por eso hoy día. Oye, 30 segundos, pero 30, si esto no es el tiempo relativo, 30 segundos, un mensaje a tus votantes. Carolina Garrido, en tu caso, primero. Bueno, un llamado a los vecinos y vecinas de Maipú, Estación Central, Cerrillos, Pudahuel, Quilicura, Colina Lampa y Tiltil, para que nos juntemos a conversar. Así de transparente como está este panel que nos separa, ese es mi compromiso con la Convención Constitucional. Y si por alguna razón ciertas fuerzas nos impiden de que en el reglamento quede establecido mecanismos de participación, mi compromiso y los de la gente, por supuesto, que está por las transformaciones sociales, políticas y económicas de este país, implementemos esos mecanismos, ahí veremos la forma, presenciales, digitales, pero la idea es conversar, estar siempre en contacto. Este proceso histórico es de todos y todas. Chile lo escribes tú, así que ahí nos vamos a ver en las calles. Luis Silva, 30 segundos. Quiero invitar a los vecinos de Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, La Cisterna, Los Espejos, San Ramón y El Bosque a confiar en el profesor Luis Silva, porque es una persona que, además de saber de Derecho Constitucional, quiere realmente representar a los vecinos del distrito para hacer una mejor constitución para Chile. Juan Enrique Pi. Yo quiero invitar también a todos los vecinos y vecinas de Las Condes, Peñalolén, La Reina, Vitacura y Lo Barnechea, no solamente a participar de la votación, lo cual es fundamental, sino que también a estar informados e informadas de todo lo que va ocurriendo en torno a este proceso histórico, inédito, único que estamos viviendo en nuestro país. Es fundamental la participación de todos y todas, no solamente en el momento de la votación, sino que también en la discusión que va a ocurrir durante todo el año que estemos discutiendo la nueva Constitución. A estar atentos de los debates que se están llevando a cabo, porque en esos debates se van a definir muchos aspectos de nuestra vida diaria y por lo tanto es fundamental que estemos informados, informadas y que estemos siempre incidiendo en la definición de lo que será nuestra nueva Constitución. 30 segundos, bien relativo en el caso de Juan Enrique. Macarena Letelier, tus 30 segundos. Mi querido Distrito 10, Providencia, Ñuñoa, La Granja, San Joaquín, Macul y Santiago, invitarlos a caminar en conjunto por este proceso, volver a instalar la confianza, una confianza tan necesaria y tan falta o carente hoy día en esta sociedad. Aprendamos nuevamente a escucharnos porque son muchos más los puntos que nos unen, Iván. Queremos más seguridad, queremos más dignidad para las personas, queremos una vejez para el adulto mayor digna. Son tantos los puntos que nos unen que esa es la invitación. Logremos grandes acuerdos, validemos este proceso constituyente y vamos por un Chile mejor. Macarena Letelier, Juan Enrique Pi, Luis Silva, Carolina Garrido, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que tengan mucha suerte el 11 de abril y por supuesto en todos estos días de campaña que les queda, que son prácticamente 2 meses. Menos de 2 meses. Menos de 2 meses ya. Menos de 2 meses ya a esta altura. Muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana de domingo. Nosotros